Bienvenidos a la casa del Señor, su día santo. Y como se leyó hace un momento, dura es esta palabra, ¿no? La que acaba de ser leída. Pero gracias a Dios que en su soberanía, en su providencia y a través de la predicación expositiva, nos encontramos con textos como estos que quizás de otra manera no quisiéramos traerlos, pero están ahí y están para nosotros. Así que, hermanos, esta palabra fue dura para mí mientras preparaba el sermón, pero por otro lado también consoladora, y espero que tenga el mismo efecto en ustedes. Así que vamos a pedir al Señor que nos visite en este día, para que sea Él hablando a nuestros corazones. Oremos. Padre bueno, misericordioso, bendito Señor, solo tú eres digno de recibir gloria, alabanza, adoración, pero no de labios para afuera. Porque como tú mismo dijiste, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor, culpables somos muchas veces de vivir superficialmente la vida cristiana. Perdónanos. Y te rogamos también en esta hora que nos visites, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Sí, sabemos que es dura la palabra, pero es buena, es para nuestro bien. Sé tú con nosotros, oh Dios. Toma al predicador y úsalo como tú quieras, en el poder de tu Espíritu, y que nos concedas ver más personas viniendo a la fe de Jesucristo, porque te lo pedimos, Señor, en su nombre y para su gloria. Amén. Como se ha dicho, el título que le hemos puesto al tema el día de hoy es una advertencia contra la incredulidad. La lectura fue la que acaba de hacer el hermano Daniel en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. No vamos a leer otra vez toda esta porción, poco extensa. A medida que desarrollemos el tema, iremos avanzando sobre el texto. Y solamente quiero leer aquí estos 3 versículos. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de señales de advertencias divinas, llamadas a disuadir al hombre de su pecado y librarlo de la ira de Dios. Con ese fin, con ese propósito es que están todas estas advertencias en las Escrituras. El Antiguo Testamento, antes de empezar, el Antiguo Testamento nos dice que Dios no se deleita en la muerte del impío. O sea,
cuando Dios nos da advertencias tan serias como la que vamos a ver el día de hoy, no es porque Dios se deleite en la condenación de los hombres. Ezequiel 33:11 lo dice: no se deleite en la muerte del impío. Y el Nuevo Testamento nos dice que no desea que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y es con ese fin, es con ese propósito que vienen estas advertencias a nosotros. Y el día de hoy nos toca considerar una de ellas. Y yo espero en realidad, hermanos, con la ayuda del Señor, con la guía y el poder del Espíritu, que estas advertencias las tomemos como lo que son, como una advertencia seria para todos, porque es lamentable personas que dicen, que creen que son creyentes, pero quizás con sus vidas demuestran otra cosa. Como dice Pablo, así que el que cree estar firme. Sí, usted que está aquí esta mañana, esta tarde, sentado aquí escuchando, cualquiera que sea que escuche esta prédica, piensa que está firme y dice: oh, esa advertencia no es para mí. Esa advertencia es para fulano porque yo sé cómo vive. No, esa advertencia no es para fulano, esa advertencia es para usted. Y yo espero, vuelvo y repito, con la ayuda del Señor, que tomemos en serio esta advertencia que el Señor nos trae. En Hebreos 2, versículos 1 al 4, ya vimos la primera advertencia, no sé si recuerdan aquella prédica, acerca del peligro, del gran peligro de deslizarse por descuido de esa salvación tan grande, ¿recuerdan? Y como dijimos en aquella oportunidad, porque el texto lo dice, por descuidos pequeños, menores, un descuido aquí, otro allí, que pueden terminar provocando una terrible apostasía. Ahora, en el capítulo 3, del 7 al 19, hay otra de estas advertencias. El Espíritu Santo parece estar dando un empujón sobrenatural a todo el que se encuentre al borde, se puede decir, al borde de creer en Jesucristo. Sí, pero, no solo eso, quizás dicen o afirman haber creído en Jesucristo, pero nunca se entregan a aquel a quien el Evangelio proclama. No están dispuestos a entregar sus vidas completamente a Él. Por eso el Señor en el Evangelio de Juan muchas veces decía que estos creyeron, y después que decía de los que habían creído, ¿y dónde están? No fue una, no fue dos, fueron muchas veces lo que pasó eso. Muchos de los que creyeron se echaron para atrás, o en palabras de Hebreos, apostataron. Es la misma idea. Por eso digo, debemos considerar seriamente estas advertencias para nosotros mismos. Creen su mensaje, pero nunca se entregan a aquel que en el Evangelio proclama. No se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él de todo corazón. Como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pueden estar aquí presentes de cuerpo, pero de espíritu ausentes. No es suficiente ni benéfico para nosotros gustar, admirar, alabar el Evangelio sin aceptarlo y obedecerlo. Saber la verdad y no aceptarla trae peor juicio que nunca haberla conocido. Miren, ya lo he dicho otras veces y vuelvo y lo afirmo. Mejor sería no haber estado aquí si ese es el caso. Si ese es el caso.
La advertencia aquí es a quienes conocen el Evangelio, quienes afirman su verdad, pero por su amor al pecado principalmente, o en el caso de los hebreos también podría ser temor a la persecución o cualquier otra situación, no se han entregado a la verdad que saben que es real. Ahora, para reforzar esta advertencia, el Espíritu da un relato del Antiguo Testamento, muy conocido por los judíos. Y yo creo que esto fue intencional, ¿no? Sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. Y si el autor está escribiendo a los judíos, y ellos que estaban poniendo en tela de juicio el Evangelio de Jesucristo, entonces, a propósito, pienso, trae el relato del Antiguo Testamento. Algo que ellos sí respetaban, algo que ellos sí tenían como autoridad, ¿no es cierto? Los escritos de Moisés. De hecho, Moisés acaba de ser mencionado en el párrafo inmediatamente anterior, ¿recuerdan? Cuando vimos o hablamos acerca de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Bueno, este relato tiene que ver con la misma época de este gran líder de Moisés. Así que el día de hoy vamos a dividir el sermón básicamente en tres partes. Primero vamos a ver la ilustración de Israel. Segundo, la invitación a prestar atención. Y tercero, una triple instrucción. Y vamos a ver de qué se trata esas instrucciones. Entonces, sin más preámbulos, adentrémonos en el tema. En primer lugar, hablemos de la ilustración de Israel. Versículos, y de hecho, para la ilustración voy a tomar versículos 7 al 11 y versículos 16 al 19. Porque si ustedes ven el relato, por eso ustedes saben que, vamos a decir, mis prédicas por lo general toman 1, 2, 3 versículos, pero esta prédica toma mucho más que eso, toma como 12 versículos, algo más largo que de costumbre. Pero si ustedes miran el párrafo, empieza y termina con la misma idea, ¿no es cierto? Es un mismo hilo de pensamiento. Empieza con la ilustración de Israel y termina con la ilustración de Israel. Entonces, voy a leer versículos 7 al 11. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Yo subrayo eso, 40 años. A causa de la cual me disgusté con esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y versículos 16 al 19. ¿Quiénes fueron? Aquí preguntas retóricas, ¿no? Que se responden. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muy bien. Una de las mejores formas de comenzar una prédica es por medio de una ilustración, ¿no es cierto? Sobre todo si es bíblica. Llama la atención de la audiencia. Y de hecho eso es lo que hace el Espíritu Santo aquí. Toma una ilustración del Antiguo Testamento. En efecto, los primeros versículos del 7 al 11 es una cita del Salmo 95,
El Salmo 95, versículos 7 al 11 también. El pasaje citado probablemente se escribió en tiempos de David, el Salmo 95, pero habla acerca del tiempo de Moisés. Es un ejemplo conmovedor del problema que enfrentaban muchos judíos en los tiempos de la iglesia primitiva. Describe la desobediencia de Israel y el rechazo de Dios en la peregrinación del Éxodo. El salmista, de hecho, usó esta historia para advertir a su pueblo de no caer en la incredulidad. Eso es lo que por eso trae el salmista esta historia, para advertir a su pueblo en contra de la incredulidad. 1000 años después, el escritor de Hebreos la usa con el mismo propósito. Y alrededor de 2000 años después, la advertencia sigue siendo válida para nosotros. Así que estas palabras no solo fueron allá en tiempos de Moisés o en tiempos de David o en tiempos de los apóstoles, no, siguen siendo también relevantes para nosotros. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. He aquí uno de los testimonios más claros de las Escrituras sobre su inspiración divina. El escritor de Hebreos dice que el Espíritu Santo fue el autor del Salmo 95. Claro, no hay duda. Del cual cita Hebreos. La inspiración es del Espíritu Santo, hablando por medio de las mentes humanas que Dios usa. El salmista no estaba declarando su propia opinión, ni había escogido él sus palabras. Cuando escribió estas cosas, era el Espíritu quien hablaba. Así es como debemos entender, de hecho, el libro de los Salmos y todo el Antiguo Testamento y toda la Escritura. Es el Espíritu de Dios hablando. Eso es inspiración divina. Esas son las palabras del Espíritu de Dios, quien es el autor verdadero de las Escrituras, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No, esto no es imaginación de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo participó al momento de escribir cada palabra de la Biblia. Cada palabra de la Biblia. Eso es, hermanos, lo que se conoce como inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos en eso. Nosotros creemos que cada palabra de la Escritura fue inspirada por Dios, exhalada por Dios. Ahora, la advertencia básica del Salmo es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y se usa 3 veces aquí en Hebreos 3, versículos 7 y 8, versículo 13, versículo 15, y otra vez en el capítulo 4, versículo 7. La palabra hoy, por supuesto, indica urgencia. Significa ahora. Y no necesariamente es un periodo de 24 horas, ¿no es cierto? No, se refiere al periodo de la gracia, que a veces puede ser incluso menor a 24 horas. Se dice de un predicador alguna vez, después de su sermón, de su prédica: vayan a sus casas pensando y meditando en lo que se ha dicho esta noche. Y esa noche ocurrió un incendio en la ciudad y muchos de los que escucharon el mensaje murieron. Así que esa palabra hoy no es literal, solamente se refiere al periodo de gracia. ¿Cuánto es ese periodo? No sabemos, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Si usted conoce la verdad de Jesucristo, si conoce el evangelio de Jesucristo, no haga lo que hizo Israel cuando conoció la verdad de Dios y vio su revelación. Es muy necio y peligroso endurecer su corazón. Nunca sabe usted cuándo tendrá tiempo, cuánto tiempo tendrá para decidir. Nunca se sabe. Como dice en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo, mis hermanos, de la salvación de Dios es ahora. Si oyeres hoy,
hoy. No sabemos cuánto va a durar hoy. Ahora, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Israel había estado en Egipto por más de 400 años, más o menos los últimos 200 como esclavos. Los egipcios, asustados por que los hebreos se volvieran una amenaza, intentaron debilitarlos y reducir su población, haciéndolos trabajar dura y opresivamente en la construcción de ciudades e incluso quizás las pirámides. Los obligaron a trabajar en exceso, los tenían mal alimentados y los azotaban regularmente. Dios, entonces, para castigar a los egipcios e inducirlos a dejar ir a su pueblo, los afligió con una serie de 10 plagas, la última de las cuales, la peor de todas, causó la muerte de los primogénitos. En ese momento, el faraón le rogó a los israelitas que se fueran, cosa que hicieron rápidamente bajo el liderazgo de Moisés. Cuando llegaron al Mar Rojo, solo estoy haciendo un recuento, ustedes conocen la historia, ¿no? Pero cuando llegaron al Mar Rojo, el faraón cambió de parecer y fue con sus tropas a llevarlos de vuelta a Egipto. Dios realizó otro milagro, aparte de los que ya había realizado en Egipto, permitiendo que su pueblo atravesara por entre las aguas divididas que después cayeron sobre el ejército de faraón que los perseguía. Después que llegaron a la tentación en el desierto, como le llama aquí Hebreos, Dios continuó bendiciéndolos con milagros, guiando su viaje con columnas de nube y de fuego, proveyéndoles agua, comida potable. Después de cada bendición, solo se sentían satisfechos por un tiempo breve, pero volvían pronto a la queja y a dudar de Dios. Se volvieron la ilustración clásica de incredulidad frente a la abrumadora evidencia. Cuando pensamos, sí o no, cuando pensamos de incredulidad, de rebeldía, de desobediencia, casi siempre, y pensando en la Biblia, ¿no? Casi siempre se nos viene la imagen de Israel en el desierto. Ah, qué pueblo tan rebelde, tan incrédulo. Ciertamente se volvió en esa ilustración. Dios les había revelado clara y milagrosamente. Se les había revelado clara y milagrosamente. Ellos sabían que Él se había revelado, sabían lo que esperaba de ellos. Recuerdan, se les dio la ley, los pactos, la promesa. Pero nunca creyeron de verdad. Tal como los egipcios obviaron rápidamente el temor de Dios, los israelitas obviaron rápidamente su confianza en Él. No se entregaron completamente a Él. Y como resultado, tuvieron que andar y andar y andar. ¿Saben, no? En círculo, dando vueltas por el desierto, 40 años, hasta que murió la generación desagradecida e incrédula. Por causa de su incredulidad, estuvieron por 40 años en una tierra estéril, desolada y desierta. Pero el versículo 9 nos dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Para la incredulidad ninguna prueba es suficiente. Eso es lo que nos enseña esta ilustración. Para la incredulidad, para la persona que no quiere abrazar a Jesucristo o estas verdades, la incredulidad nunca... para la incredulidad ninguna prueba es suficiente. Pedir más pruebas es solo un pretexto, una excusa, una táctica dilatadora. Como cuando en tiempos del Señor le dijeron: muéstranos una señal. Bueno, pero a ver, por favor, ¿cuántas señales no había hecho el Señor ya? No era genuino, no era verdad lo que ellos querían. Y por eso el Señor dice: no les será
dada señal a esta generación perversa, incrédula, excepto la de la resurrección. ¿Y qué pasó? Resucitó y como quiera no le creyeron. O sea, el problema no son pruebas, ¿sí? Aún si nos vamos a las pruebas, a las evidencias, como diría algún científico, como diría algún filósofo, vámonos a las pruebas. Bueno, las pruebas están todas, ese no es el problema. El problema es un corazón incrédulo. El pueblo de Israel se mantenía probando a Dios el día de la tentación, que duró 40 años. 40 años duró el pueblo tentando al Señor. Dice en Éxodo 17, 1 y 2: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Eso fue lo que estuvo haciendo Israel durante 40 años, a pesar de todas las evidencias, tentando al Señor. No tenían fe en que Dios les daría agua. Estaban exigiéndole agua a Dios como si estuviera obligado, como para ver si realmente lo podía hacer. O sea, no, ¿ven? Para el incrédulo ninguna prueba es suficiente, ninguna. El propósito real, de hecho, se menciona unos versículos más adelante en Éxodo 17:7. Los hijos de Israel tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oiga, pero todo lo que habían pasado, cómo Dios los sacó con gran poder de Egipto y los hizo pasar por entre el medio del mar, y el maná y el agua, etcétera, y todavía se atreven a decir: ¿está Dios por nosotros? Y quizás para nosotros es fácil decir esas palabras cuando nos referimos a Israel. Qué necios, ¿no? Pero tenemos que cambiar la dirección de esa pregunta, ¿no? Dios había estado proveyéndoles todo el tiempo. Tenían evidencia abundante de su poder y su cuidado, pero no ponían su confianza completa en Dios, de modo que seguían diciendo: Dios, haz esta obra por nosotros y te creeremos. Y lo mismo. En otras palabras, lo que Hebreos está diciendo es: no sean como ese pueblo. No inventen excusas para no creer. No endurezcan sus corazones a Dios como lo hicieron ellos, o perderán su oportunidad como ellos. 40 años estuvieron tentando a Jehová en el desierto. O sea, no fue una vez, no fueron 2 veces, no fue un tiempo, no fue 1 año, 2 años, 3 años, no, 40 años, toda una vida. Toda una vida. Dios había liberado a los israelitas de Egipto con plagas impresionantes, milagrosas. Como se dijo hace un momento, los llevó por el Mar Rojo. Destruyó a sus perseguidores, sin falta les proveyó el maná, iba con ellos de día en la nube y de noche en el fuego. Y aún se preguntaban: ¿está Dios entre nosotros? Miren, hermanos, nada es más ilógico e irracional que la incredulidad. O sea, si hablamos de absurdos, no hay nada más absurdo que la incredulidad, sobre todo frente a tanta evidencia. Se rehúsa a aceptar la evidencia más abrumadora simplemente porque la incredulidad no quiere creer. El Señor dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema.
No es falta de pruebas, no. No es falta de tiempo, no, tampoco. 40 años tuvieron. El problema es que no quieres creer. Jesús lo dejó claro también en la parábola del hombre rico y Lázaro. En Lucas 16:31. Porque dijeron, Señor, el rico le dice, Señor, manda a uno, manda a Lázaro, porque si se levanta uno de los muertos creerán. ¿Qué dice el Señor? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá aunque alguno se levante de los muertos. Otra vez, el Señor se levantó de los muertos y todavía no le creían. Ese no es el problema, ese no es el punto de la incredulidad. El problema es que no quieren creer. Por otro lado, quien quiere creer confía en Dios a pesar de cualquier aparente duda o ausencia de evidencia, y dice como aquel hombre, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Eso es diferente. Dice versículos 10 y 11 de Hebreos 3, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, la palabra disgusté aquí no significa infelicidad o decepción, no. De hecho, Dios no puede sufrir eso. Dios no sufre de infelicidad, decepciones, no. Significa irritado, furioso, y de hecho Dios estaba extremadamente airado con el pecado de Israel, ciertamente. El pueblo seguía y seguía en lo mismo. No había prueba, no había evidencia. Persistían en su incredulidad. La Septuaginta traduce este pasaje como Dios los resistió. Cuando dice a causa de lo cual me disgusté, es como si dijera Dios los resistió, los rechazó y los repudió. ¿Por qué? Porque siempre andan ¿qué? Vagando en su corazón y no habían conocido sus caminos. La mente, el corazón ocioso es una puerta abierta de par en par al pecado y a la incredulidad. Cuando los israelitas finalmente se acercaron a la tierra prometida, Dios les ordenó enviar 12 espías antes de entrar, ¿recuerdan? El informe de la mayoría fue muy negativo y pesimista. Vieron a los enemigos como gigantes y a sí mismos como langostas, dicen ellos, ¿no? Pero el informe de la minoría, es decir, Caleb, Josué, fue optimista, no porque subestimaran el poder del enemigo, no, sino porque sabían que el poder del Señor era mayor. El pueblo lamentablemente creyó lo que dijo la mayoría, y saben, así sigue siendo el día de hoy, lamentablemente. Lo que piensa la mayoría. Y por eso hay multitudes de mega iglesias llenas. No, si ahí van fulano y mengano y sutano, es porque debe ser bien, debe estar bueno. Eso podría aplicar quizás en un restaurante o en otro tipo de cosas, pero cuando se trata de la fe no es así. La fe genuina no gusta a la mayoría, no es potable para la mayoría. No es potable. El pueblo creyó a lo que dijo la mayoría y empezó a rezongar y a quejarse con Moisés y Aarón, y para castigarlos, entonces Dios les dice en Números 14, 22 al 23: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, ¿qué dice?
no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y no la vieron, ni siquiera Moisés. Bueno, Moisés la vio, pero no pudo entrar. Tenían evidencia más que suficiente para creer que Dios podía llevarlos a salvo a la tierra que fluye leche y miel, pero no le creyeron. Mis hermanos, esto es estar al borde del creer. Dios los había llevado por el desierto y los había mostrado todas las señales y los milagros, y estuvieron a punto de entrar, de cruzar esa puerta, pero no quisieron. Incredulidad. En un párrafo final, el escritor formula cierto número de preguntas relacionadas con los israelitas que perecieron en el desierto a causa de su incredulidad. En una serie de preguntas que se contestan a sí mismas progresivamente, hace patente que dicha incredulidad termina en la muerte. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? Respuesta: ¿no fueron todos aquellos a quienes Moisés sacó de Egipto? En esta primera pregunta, el escritor dirige nuestra atención al mensaje del Salmo 95, y por medio de la segunda pregunta nos da la respuesta. Esa gente había visto los milagros de Dios que Dios había hecho. Habían experimentado la bondad día tras día. Comían el maná, podían ver la presencia de Dios otra vez de día y de noche. De manera implícita, el escritor comunica el mensaje ya expresado en Hebreos 2:2, porque si el mensaje hablado por medio de los ángeles imponía una obligación y toda violación y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se dan cuenta? Está retomando lo que se dijo en la primera advertencia. Es la misma idea. En la primera advertencia se habla del peligro de descuidar, de deslizarnos por descuido. ¿Por qué? Porque el problema es que si no le prestamos atención a esos pequeños descuidos y empezamos a deslizarnos sigilosamente, sutilmente, ¿qué va a pasar? Que poco a poco iremos endureciendo nuestros corazones y permaneceremos en incredulidad. Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo indignado durante 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahí está la muestra. Ahí está la muestra, hermanos. Sí, eso fue una realidad para ellos. Ellos no pudieron entrar. No endurezcamos nuestros corazones. Tomemos nota de eso. Ahí están los cuerpos en el desierto. ¿Habría mejorado la conducta de los israelitas a lo largo de 40 años? Por eso hago énfasis en los 40 años. La respuesta a esta pregunta, ¿verdad?, es obvia. Éxodo 17 relata la primera rebelión al principio del periodo de los 40 años, y Números 25 registra el afrentoso pecado de inmoralidad al fin de dicho periodo. Los israelitas no habían cambiado, seguían siendo rebeldes y obstinados. El tiempo, dejemos que pase un tiempo. No, el tiempo no arregla las cosas. Pasaron 40 años y seguían con el mismo corazón, rebelde y obstinado. No, es que, miren, al principio 800, 900 años y no cambiaba. Por eso Dios mejor decidió acortarle la vida.
No, un corazón rebelde y obstinado no cambia por sí solo jamás. Es imposible. Es imposible, no. El pecado no mejora, como se dice por ahí. El pecado no mejora. Las únicas excepciones, por supuesto, fueron Josué y Caleb, que demostraron su fe y recibieron el privilegio de conquistar y poseer la tierra prometida. Y a quienes, versículo 18, y a quienes juró Dios que nunca entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Los verbos pecaron y desobedecieron, que aparecen en versículos 17 y 18, son sinónimos, de hecho. El primero presenta la acción seguida del castigo, ¿verdad? Desobedecieron y por eso no, pecaron, y por eso no entraron en el reposo. Y la desobediencia, el segundo revela la raíz del mal, que es la desobediencia. Ahora, la desobediencia aquí, esto es una aclaración. Yo sé que parece un poco más gramatical lo que estoy diciendo, pero es sumamente importante. La desobediencia, mis hermanos, es la negativa a oír la voz de Dios y un rehusar obstinado a actuar en respuesta a dicha voz. Es decir, la palabra desobediencia aquí no solamente es desobedeció una orden, no cumplió un mandamiento. No, eso no es la palabra aquí. La palabra aquí es mucho más que eso. Es una negativa a oír la voz de Dios. Es un rehusar obstinado a actuar coherentemente con la voz que se ha oído. Es decir, nosotros, ustedes hermanos que están aquí escuchando la voz del Señor y salen de aquí para sus casas y siguen sus vidas como si no hubieran escuchado nada, es esto, es desobediencia, es obstinación, es incredulidad. No podemos salir como entramos, hermanos. No podemos salir como entramos. La desobediencia no es simplemente falta de obediencia, es una negativa a obedecer. Así, versículo 19, vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Está claro? No pudieron entrar por la incredulidad. Para terminar, entonces el escritor manifiesta que los israelitas rebeldes, en un ejemplo que no requiere imitación, debía perecer en el desierto a causa de su incredulidad, que es el pecado de desafiar a Dios abiertamente, negándose a creer y exhibiendo desobediencia. La incredulidad, para que podamos entender cómo el orden, la incredulidad es la raíz del pecado de provocar a Dios. ¿Por qué razón hay tanta resistencia? ¿Puede haber tanta resistencia en un corazón? Por la incredulidad. La incredulidad le roba a Dios su gloria, ¿verdad? Y le roba al incrédulo el privilegio de la bendición de Dios. Debido a la incredulidad, al hombre rebelde se le niega la entrada al reposo que Dios tiene provisto para los miembros de su casa. Ahora bien, ya vimos la ilustración, creo que era lo que más tiempo me iba a tomar, con razón, era la mayoría del texto, pero ahora hablemos un poco sobre la invitación a prestar atención. La invitación a prestar atención, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Con base en la incredulidad de Israel en el desierto, se hace un llamado a los lectores hebreos, ¿para qué? Para no seguir ese ejemplo. Para no seguir ese ejemplo.
Es una advertencia a no rechazar la verdad que se conoce. El juicio de los días en el desierto cayó sobre los que rechazaron la palabra de Dios por medio de Moisés. Y la advertencia es aquí a quienes rechacen la palabra de Dios en Cristo. ¿Se acuerdan cómo empezó el libro de Hebreos? Este texto deberían sabérselo de memoria, espero. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas. Dios habló por medio de Moisés. ¿Y qué pasó contra aquellos que rechazaron la voz de Moisés? Murieron en el desierto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que aquí la advertencia no es solamente rechazar a Moisés y su mensaje, no, es rechazar a la mismísima palabra en carne, a Jesucristo. El mayor pecado del mundo, la incredulidad, es la mayor ofensa a Dios y produce el daño más grande. Porque este es el pecado que va a llevar al infierno al mundo, a todos aquellos que no vienen a Jesucristo. No importa, pecado es pecado y es ofensa contra Dios. Dios es santo y requiere un pago, y por eso murió Cristo. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar en Cristo, excepto la incredulidad. La incredulidad. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. Atendamos a este llamado, mis hermanos y amigos que están aquí, que nos escuchan. El mayor pecado del mundo es la incredulidad. Estos lectores tenían conocimiento del Evangelio. Muchos quizás profesaban ser cristianos. Ninguno se consideraba activamente agresor a Cristo, pero todos estaban contra él, porque ¿qué dice Cristo? El que no es conmigo, contra mí es. O sea, tú no puedes estar en un punto neutro. Tú no puedes decir, bueno, no, yo no soy tan fanático. No, yo no sigo así a Jesús, pero tampoco, no, yo no lo aborrezco. No, es que no se puede así. Es que si no estás con él, estás contra él, punto, se acabó. No importa cuán cerca esté una persona de aceptar a Jesucristo como Salvador, si nunca llega a él, si nunca cree en él, sigue teniendo un corazón malo de incredulidad. Y su castigo será mucho más severo por su conocimiento del Dios vivo. Si aquellos, dice Hebreos 6:6, recayeron o apostataron, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. El que viola la ley de Moisés, dice en Hebreos 10, por boca de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá quién? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda. No, pastor, yo nunca he pensado tal cosa del Señor. No, es que no tienes que pensarlo. Es cómo estás viviendo. Ese es el punto. ¿Cómo estás viviendo? ¿Todavía sigues en pecado? Muchas personas hablan de tener una relación con el Señor. Y la pregunta es verdad. La pregunta que sigue es, bueno, pero ¿cuál es tu relación con el pecado? Sí, porque no puedes decir que tienes una relación con el Señor cuando sigues teniendo una relación íntima con el pecado. Cuando estás a solas, cuando nadie te ve. Esa es la pregunta.
Cuando usted ha oído la verdad de Jesucristo, cuando ha reconocido que esta es la verdad, para luego darle la espalda y alejarse de ella, no hay nada que Dios pueda hacer. Una vez que ha oído el Evangelio y entendido sus afirmaciones, para luego decirle no a Jesucristo, usted ha recaído y se ha convertido en un apóstata. Ahora, el Espíritu Santo dice a todos los que oyen el Evangelio, a todos los que están oyendo hoy, respondan a Jesús. Respondan mientras su corazón aún está cálido y suavizado por la verdad de Él. Si estas palabras que estás escuchando hoy todavía están haciendo eco en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, responda. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Mañana no se sabe si ya no responda tu corazón por la dureza. Hoy es el día. Respondan a su amor dulce y a su llamado de gracia. Si esperan demasiado, descubrirán que su corazón se vuelve más duro e insensible. La decisión será cada vez más dura porque su corazón se hará cada vez más duro. Si siguen en pos de su corazón malo e incrédulo, en lugar de seguir el Evangelio, se apartarán para siempre del Dios vivo y perderán derecho al descanso de la salvación. Aquí ya no se trata solamente de si entramos o no entramos a una tierra. No, aquí se trata de algo mucho más perdurable, mucho más serio. Se trata de la vida eterna o la muerte eterna. Y ya rápidamente hablemos de una triple instrucción que nos da el texto. En tercer lugar, la triple instrucción, versículos 13 al 15. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces la primera instrucción es exhortaos los unos a los otros, como dice el versículo 13. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra exhortaos es del griego parakaleo, una forma de la palabra que Jesús usó para referirse al Espíritu Santo en Juan 14:16, ¿recuerdan? Como el paracletos. Sí, el significado de la raíz tiene que ver con caminar junto a alguien para ayudarle. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo como nuestro consolador, como el paracletos que estaría a nuestro lado, recordándonos todas las cosas hasta el fin del mundo. Estaría a nuestro lado para ayudarnos. Es la misma palabra que se está usando aquí con respecto a la exhortación de unos a otros. Estar uno al lado del otro. Miren, mis hermanos, por eso es que Dios nos ha puesto en una comunidad. Dios no nos ha llamado a ser creyentes solamente y punto. No, Dios nos ha salvado para que formemos un cuerpo, una iglesia. Somos miembros los unos de los otros. No estamos solos. No estamos solos en esta lucha. El escritor dice a los creyentes lectores en 1 Tesalonicenses 5:11, pónganse los unos al lado de los otros, a animarnos los unos a los otros y a edificarnos unos a otros. De modo tal que ningún miembro de la iglesia se pierda. O sea, si estamos unidos, si estamos luchando por un mismo propósito, con un mismo fin, con una misma meta, con un mismo espíritu. Si la iglesia fuera fiel a Jesús en lo individual y en lo comunitario, el peligro de la apostasía sería mucho más escaso. En lenguaje figurado podríamos decir que nosotros como creyentes individuales
unidos por la fe, tenemos la obligación de expulsar las fuerzas de la incredulidad del sagrado recinto de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso estamos llamados los unos a los otros a resistir. Estamos en una guerra. Ustedes saben cómo en las películas, yo creo han visto cómo se forman a veces los escuadrones, ¿no? Se ponen uno al lado del otro para hacer resistencia al enemigo, ¿no es cierto? Así debiéramos estar nosotros luchando contra las fuerzas del mal, contra la apostasía en particular, exhortándonos los unos a los otros. Qué salvación, qué alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente, sí, pero qué victoria sobre Satanás si cada día nos alentamos los unos a los otros y nos sostenemos mutuamente en la fe. ¿Sí? Hay gozo por cada pecador que se arrepiente, hay victoria cada vez que los creyentes se unen. Ahora la palabra engaño, que quiere decir artimaña o estratagema, ¿verdad? Es que el pecado es una artimaña. Rara vez parece realmente lo que es, ¿verdad? Siempre se enmascara, miente, engaña, como Satanás que se disfraza como ángel de luz, ¿no es cierto? Claro, el pecado tiene que lucir atractivo para que podamos caer en la tentación. Y eso es lo que hace ciertamente el pecado. Engaña, incitando al creyente a cambiar la verdad de Dios por una mentira. Y no estoy hablando de herejías precisamente, no. Estoy hablando que a veces, o más bien siempre, las grandes herejías empiezan por pequeñas distorsiones. Y no solo en un sentido doctrinal, también en un aspecto práctico. El pecado se presenta como algo atrayente, deseable, a causa de su apariencia. El pecado es un poder extremadamente peligroso que confronta al creyente. Siempre ataca al individuo, así como los lobos acechan a la oveja solitaria. Por eso no es bueno que estemos solos, hermanos. No es bueno que estemos. Siempre es bueno tener a alguien al lado de uno, para animarlo, para exhortarlo. Y también para exhortar, o sea, es algo mutuo, ¿no? Mutuo. Debiéramos buscar siempre esa compañía de un hermano. El autor de los Hebreos tiene clara conciencia del engañoso poder del pecado que apunta a los individuos y por esa razón enfatiza la necesidad de prestar atención a cada persona de la iglesia. En segundo lugar, la segunda instrucción, ya no falta mucho, retengamos firmes nuestra confianza del principio. Esa es la segunda instrucción para los creyentes. Porque somos participantes, versículo 14, somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si realmente creemos el Evangelio, si le hemos entregado nuestra vida al Señor, entonces al final del día, del año y de nuestra vida, nuestro compromiso seguirá en pie. Si estamos realmente unidos al Cristo. La más grande prueba de la salvación es la continuidad de la vida cristiana. Esto es importante. ¿Cuál es la mejor prueba que tenemos de alguien, si es verdaderamente creyente o no? La continuidad, la perseverancia de los santos, ¿no? Nosotros creemos esa doctrina. La perseverancia de los santos. El creyente verdadero permanece con Cristo porque es consciente que separado de Él nada puede hacer, ni siquiera perseverar. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No está diciendo que la perseverancia es lo que hace que seamos salvos. No, es que si somos salvos vamos a perseverar. Es lo que dice.
Cuando alguien se aparta del evangelio, se echa para atrás en su fe, solo podemos concluir que dicha persona nunca creyó. Los arminianos dicen, no se salga con la fácil. Así me respondió una vez un arminiano. No se salgan con la fácil. No me estoy saliendo con la fácil. Es que Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido, habrían perseverado con nosotros. Pero salieron para que se manifestase ¿qué? Que no todos son de nosotros. Permanecer con el Señor es lo que marca la diferencia entre la posesión y la simple confesión. A eso me refiero, hermanos, cuando me dirijo a creyentes profesos, a personas que sí quizás han hecho una declaración pública de su fe mediante el bautismo, pero que quizás en su corazón nunca han abrazado el evangelio, a Jesucristo. Permanecer, perseverar. Y en tercer lugar, la tercera instrucción para el creyente y para todos. Entre tanto que se dice, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pecado se le considera como un agente que endurece el corazón del hombre. El endurecimiento se demuestra en la negativa a escuchar la voz de Dios y a un determinado deseo de actuar en contra de todo lo que cae bajo la clasificación de fe y fidelidad. O sea, eso es el endurecimiento. Es una negativa a escuchar la voz de Dios, a someternos a lo que Dios nos está diciendo. El pecado, tan engañoso como es, agente de Satanás, entra en el corazón del hombre y causa allí crecimiento y desarrollo de la incredulidad. Así como la palabra se siembra y empieza a crecer y a dar fruto en la vida, exactamente lo mismo hace el pecado, solo que a la inversa, en un sentido negativo. Causa endurecimiento en las arterias espirituales. Cuando una persona se endurece espiritualmente, rara vez está consciente de ello. Y aquí quiero decir lo siguiente, hermano o amigo que estás escuchando este mensaje, si a la luz de lo que se ha dicho hasta ahora, estás siendo confrontado contigo mismo y con tu pecado, porque es un mensaje duro de soportar, pero si estás siendo confrontado, es una buena señal. Porque cuando una persona se endurece espiritualmente, rara vez es consciente de ello. De hecho, es lo que causa el endurecimiento, ¿no? Causa insensibilidad. Pero entre tanto, tu corazón todavía es sensible a la predicación del evangelio, es el tiempo de venir al Señor. La duración de hoy, como se dijo antes, es la de la oportunidad. Es la de la oportunidad y en cuanto la conciencia sea sensible. Cuando el hoy de una persona se acaba, ya es demasiado tarde. Su corazón se endurece cada vez que le dice no a Jesucristo o a cualquier parte de su verdad. Cuando el corazón es suave, cuando la conciencia es sensible, cuando el intelecto está convencido de Cristo, es el tiempo de decidirse. Cuando aún es flexible, receptivo de otra persona, de otra forma, la persona terminará endureciéndose, volviéndose terca e insensible espiritualmente. El evangelio dejará de tener relevancia para él, dejará de tener apelación para ella. Es ahí cuando se acaba el hoy. Usted puede haber estado a punto de creer en Jesucristo por mucho tiempo, jugando con la idea y pensando, Dios, pruébame una vez más que eres tú. No estoy seguro, aún no estoy listo. Pero un día se le dirá, como a los israelitas, has tenido suficiente evidencia. Ya no hay más tiempo.
se acabó el hoy, ya es mañana, no entrarás en mi reposo. El llamado es acudir al Señor sin demora. Sí, mis hermanos, hoy es el día. Dios se había irado con los que salieron de Egipto y no creyeron, y en su ira les negó el descanso de la tierra prometida. El autor, el escritor les ruega a sus lectores que no sigan ese ejemplo para no sufrir tal desenlace. La desobediencia de la incredulidad despoja de las bendiciones y trae juicio. La ilustración, la invitación y la instrucción que hemos acabado de dar carecerán de valor si no se cree en aquello a lo cual apuntan. Si dejan pasar esta advertencia como si nada hubiera pasado, será muy lamentable, porque el hoy se va a acabar. No sabemos cuándo. El tiempo de la oportunidad se va a acabar. Y el problema es que te encuentres con el juez y le diga, ya es mañana. No puedes entrar al reposo. Dice, por eso se necesita, hermanos, una sola cosa. Se necesita fe, creer en Jesucristo. Y estas cosas, dice Pablo en 1 Corintios 10:11, refiriéndose al pueblo de Israel en el desierto, dice, y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. Escuchen esto, estas palabras me llamaron sumamente la atención, están en plena conexión con nuestro texto. Estas cosas le acontecieron a ellos como ejemplo. A ellos les tocó vivir la realidad, pero están como ejemplo, están ahí. Y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Mis hermanos, eso de Israel no es una historia más. No lo tomemos así. Usted puede saberse la historia de Israel de memoria. Puede recitar Éxodo, Levítico y Números de memoria. Eso no es suficiente. Si no tomas ejemplo de lo que sucedió con ellos. Estas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si Israel tuvo más que suficiente para confiar en Dios durante los tiempos de Moisés, lo que dijimos al principio, ¿cuánta más tenemos nosotros hoy? Tenemos la evidencia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz, resucitó al tercer día y vive y salva a todo aquel que se acerca y cree en Él. Como se dijo también, el que viene a mí no le echo fuera. Esa es tu responsabilidad, amigo creyente profeso que estás escuchando. Ven a Cristo, no tardes. Hoy es el día. La evidencia está ahí, es clara, segura. Cristo, el unigénito Hijo del Padre, ha manifestado a Dios, lo ha declarado, ha mostrado su amor, su gracia y ha enviado su Espíritu Santo. No necesitamos un Moisés que nos haga milagros y maravillas, y aun si lo tuviéramos, pasaría lo mismo que pasó con Israel. No lo necesitamos a Él. Además tenemos la evidencia, además de esa evidencia, tenemos a la tercera persona de la Trinidad para revelarnos a Jesucristo, a quien necesitamos. La incredulidad frente a tan abrumadora evidencia es trágica de veras y no tiene excusa. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oremos. Bendito Señor, sí, dura es esta palabra para ser oída, pero también es buena y necesaria
para llamarnos la atención, para hacernos reflexionar en torno a nuestras vidas, lo que somos, cómo vivimos, pero sobre todo para hacernos volver a Jesucristo, volver nuestra mirada, considerar a Cristo. Perdónanos, Señor, te rogamos. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, por las veces que hemos sido negligentes ante la reprensión, ante las advertencias. Sensibiliza nuestros corazones, Padre, te rogamos en Cristo. Haznos sensibles. Y entre tanto, Señor, hay esa sensibilidad que podamos venir al Salvador. Que no dejemos pasar esa oportunidad. Hoy es el día, Señor. Hoy es el día. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén.